Mi nombre es Elena y tengo 58 años. Por más de 3 décadas creí conocer a las personas que llamaba mi familia. Creí que el amor verdadero y la lealtad eran valores inamovibles. Hasta aquel día devastador en que mi marido falleció y descubrí lo profundamente equivocada que había estado todo este tiempo. La lectura de las últimas voluntades tuvo lugar en el despacho del licenciado Ramírez, un caballero de edad avanzada cuyos anteojos resbalaban constantemente sobre su nariz mientras examinaba los documentos legales. Yo permanecía sentada en un sillón de piel desgastado, con las manos fuertemente entrelazadas sobre mi falda, intentando controlar los nervios que me invadían. Mi hija Carolina se encontraba a mi lado, ataviada con un elegante traje negro que no recordaba haberle visto antes. Su postura era tensa, expectante, como si aguardara algo importante. El abogado Ramírez carraspeó antes de comenzar. Procederé a dar lectura a las disposiciones finales de Eduardo Sánchez, anunció con solemnidad. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza. Eduardo y yo habíamos compartido 28 años de matrimonio. Habíamos trabajado incansablemente juntos para construir una vida estable, un hogar acogedor, un futuro prometedor. Naturalmente, asumía que nuestros bienes se dividirían de manera justa. O quizás que la mayor parte quedaría a mi nombre, considerando que Carolina ya contaba con una exitosa carrera profesional como médica. A mi estimada esposa Elena, leyó el licenciado Ramírez y yo me incorporé ligeramente en mi asiento. Le heredó la pequeña propiedad rural ubicada en el Camino del Pinar, junto con absolutamente todo su contenido. Fruncí el ceño con extrañeza. La propiedad rural era una construcción antigua y prácticamente en ruinas que Eduardo había heredado de su abuelo hacía muchos años atrás. Nunca habíamos hecho nada productivo con ella porque requería inversiones y reparaciones considerables. A mi querida hija Carolina, continuó el abogado, le heredó la residencia principal en la Avenida de los Olivos. Todas las cuentas bancarias sin excepción. Las inversiones completas y la cantidad total de $7 millones. El mundo pareció detenerse abruptamente. $7 millones. La casa, donde había vivido durante 28 años. Todo lo que habíamos construido con esfuerzo y dedicación. Carolina lo había recibido absolutamente todo, mientras que yo había recibido únicamente una propiedad rural que se desmoronaba. Tiene que haber algún error, murmuré con voz apenas perceptible. Carolina se giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No existe ningún error, madre. Papá sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El licenciado Ramírez me observó con algo que parecía compasión genuina. Los términos son absolutamente claros, señora Sánchez. Su difunto esposo fue extremadamente específico respecto a sus deseos finales. Abandonamos el despacho en completo silencio. El sol de mayo parecía demasiado intenso, casi dolorosamente brillante. Durante el trayecto de regreso a casa, Carolina no pronunció palabra alguna, pero podía percibir su satisfacción emanando como el calor que desprende un horno encendido. Aquella noche, mientras preparaba la cena como había hecho durante décadas interminables, Carolina finalmente rompió el silencio. Madre, necesitamos conversar sobre los nuevos arreglos habitacionales. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar madera. ¿Qué arreglos habitacionales? Pues bien, esta residencia es ahora de mi propiedad y francamente considero que ha llegado el momento de que tengas tu espacio independiente. La observé fijamente, esperando descubrir alguna señal de que estaba bromeando. Carolina, esta ha sido mi casa durante 28 años completos. Aquí es donde construí mi vida entera junto a tu padre. Papá ya no se encuentra entre nosotros, declaró con frialdad absoluta, y esta propiedad me pertenece legalmente. Ahora posees la casa rural. Aquella propiedad carece de electricidad. Carolina ni siquiera cuenta con agua corriente básica. El techo se está derrumbando literalmente, se encogió de hombros como si mis problemas fueran absolutamente triviales. Entonces tendrás que invertir en arreglarla adecuadamente. Escucha, no deseo que esta situación se torne desagradable entre nosotras. Te concedo exactamente una semana para empacar todas tus pertenencias. Me sentí como si hubiera recibido una bofetada invisible. Una semana completa, repitió con firmeza, y luego añadió con una sonrisa helada que me estremeció, considera esto como una valiosa oportunidad para desarrollar tu independencia, madre. Siempre mencionabas que deseabas más tiempo personal para ti misma. Los días subsiguientes transcurrieron como un torbellino devastador de confusión y dolor profundo. Empaqué mis pertenencias personales más preciadas, las fotografías familiares que documentaban décadas de recuerdos, la ropa que lograba caber en apenas 2 maletas desgastadas. Carolina supervisaba absolutamente todo como un halcón vigilante, asegurándose meticulosamente de que no me llevara ningún objeto que ella considerara valioso o importante. Eso no te corresponde, me advirtió cuando intenté tomar el juego de vajilla de porcelana que mi abuela me había obsequiado. Eso forma parte integral de mi herencia ahora. El último día, mientras cargaba trabajosamente mis maletas en mi viejo automóvil,
Carolina salió de la residencia. Llevaba puesto un vestido de diseñador completamente nuevo y joyas costosas que nunca había visto antes. Espero sinceramente que comprendas que esto no es algo personal. Madre, expresó, aunque su tono de voz sugería precisamente lo contrario. Papá evidentemente tenía sus razones muy específicas para hacer esto de esta manera. ¿Y cuáles supones que fueron exactamente esas razones? Pregunté, mientras mi voz se quebraba ligeramente por la emoción contenida. Carolina se aproximó a mí y por un instante fugaz pensé que finalmente mostraría algo de compasión humana. En cambio, su expresión se endureció notablemente. Quizás porque finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga pesada, siempre dependiendo completamente de él, nunca contribuyendo realmente de manera significativa. Tal vez deseaba asegurarse de que yo, quien verdaderamente logré algo valioso con mi existencia, obtuviera exactamente lo que merezco. Sus palabras me impactaron como proyectiles directos al corazón. Carolina, sacrifiqué por completo mi carrera profesional para criarte adecuadamente. Abandoné mi trabajo para convertirme en ama de casa porque tanto tú como tu padre lo deseaban fervientemente de esa manera. Nadie te obligó a realizar ninguna acción, madre. Esas fueron exclusivamente tus decisiones personales. Subí al automóvil con las manos temblando visiblemente. Carolina permaneció de pie en la entrada principal, observando cómo me alejaba definitivamente de la única casa que había conocido como mujer adulta. Cuando finalmente llegué a la propiedad rural, el sol comenzaba su descenso. La estructura lucía incluso peor de lo que recordaba vagamente. La pintura se descascaraba en grandes secciones. Había múltiples ventanas completamente rotas y la escalera del porche se tambaleaba peligrosamente. Aquella primera noche interminable, acostada directamente sobre el piso de madera usando una manta vieja como único consuelo, contemplando las estrellas brillantes a través de un agujero considerable en el techo deteriorado. Lloré de una manera que no había llorado desde mi más tierna infancia, no solamente por la pérdida devastadora de mi hogar físico, sino por la pérdida irreparable de la hija que creía conocer profundamente. ¿Cómo habíamos llegado precisamente a este punto tan doloroso? ¿Cómo la niña, que había criado con tanto amor, a quien había amado incondicionalmente cada día de su existencia, se había transformado en alguien tan terriblemente cruel y insensible? Pero mientras las lágrimas se secaban lentamente sobre mis mejillas y el bosque silencioso me envolvía completamente, una pequeña chispa de algo inesperado se encendió profundamente en mi pecho. No era ira destructiva, todavía no, era pura determinación inquebrantable. Si Carolina pensaba genuinamente que me rendiría con facilidad, si realmente creía que me rompería completamente, estaba absolutamente equivocada. No tenía la menor idea de lo que verdaderamente me esperaba en aquella propiedad rural antigua y aparentemente sin ningún valor. No imaginaba remotamente que mi vida entera estaba a punto de transformarse, para siempre de maneras inimaginables. Los primeros días, viviendo en la propiedad rural, fueron indiscutiblemente los más arduos de toda mi existencia. Sin electricidad funcional, dependía completamente de velas derretidas y una linterna antigua que había descubierto en un cajón cubierto de polvo. Sin agua corriente disponible, debía caminar aproximadamente media milla hasta un pozo que aún funcionaba milagrosamente, cargando cubetas pesadas que parecían aumentar su peso con cada día que transcurría. Mis manos, que habían estado perfectamente acostumbradas a las comodidades de una vida suburbana confortable, se llenaron dolorosamente de ampollas y cortes profundos. Pero el dolor físico tangible no era absolutamente nada en comparación con el tormento emocional que experimentaba constantemente. El tercer día completo. Mi hermana Patricia me contactó telefónicamente. Su voz sonaba extraña, inusualmente distante. Elena, ¿es verdad lo que afirma Carolina? ¿Qué es exactamente lo que afirma? Pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Dice que atacaste verbalmente al abogado cuando escuchaste las disposiciones testamentarias, que gritaste descontroladamente y hiciste una escena vergonzosa porque no te dejaron absolutamente todo el dinero. El teléfono se sintió extremadamente pesado en mi mano temblorosa. Patricia, eso es completamente falso de principio a fin. Yo jamás. También menciona que has estado acosándola persistentemente, exigiendo dinero con desesperación, amenazándola con contratar un abogado para impugnar el testamento legalmente. Eso es una mentira absoluta. Mi voz se quebró notoriamente. Patricia, soy tu hermana de sangre. Me conoces infinitamente mejor que eso. Hubo una pausa prolongada y terriblemente dolorosa. No sé qué pensar honestamente, Elena. Carolina parecía genuinamente alterada cuando me contactó telefónicamente. Mencionó que sentía temor genuino de ti. Después de finalizar la llamada, me senté directamente sobre el piso de madera podrida de la propiedad y lloré hasta que literalmente no me quedaron lágrimas por derramar.
Carolina no solamente me había despojado de mi hogar físico, sino que estaba destruyendo sistemáticamente todas mis otras relaciones significativas. Al día siguiente, mi cuñada Beatriz canceló nuestra tradicional comida de los viernes. Considero que sería mejor si tomas un periodo de tiempo personal para ti, Elena, para reflexionar profundamente sobre las cosas. Luego fue mi prima Sofía, quien había sido prácticamente como una hermana para mí. Carolina menciona que has estado bebiendo excesivamente desde que Eduardo falleció. Quizás deberías considerar buscar ayuda profesional especializada. Cada llamada telefónica representaba una puñalada dolorosa. Carolina había construido meticulosamente una narrativa completa donde yo era la villana absoluta, la viuda codiciosa y completamente desesperada que no podía aceptar que su propio esposo no confiaba en ella con su fortuna considerable. Una semana completa después de mudarme forzosamente a la propiedad rural, Carolina apareció inesperadamente en mi puerta. Llegó conduciendo un automóvil deportivo completamente nuevo, color azul metálico brillante, usando un abrigo costoso que probablemente valía más que mi vehículo completo. Hola, madre, expresó con una sonrisa evidentemente falsa. Vine específicamente a verificar cómo te estás adaptando a tu nueva situación. La observé a través de la puerta de malla completamente rota, intentando procesar su presencia inesperada. ¿Qué deseas exactamente, Carolina? ¿Acaso no puedo visitar a mi propia madre? Se rió, pero el sonido era completamente hueco y carente de alegría genuina. Dios mío, este lugar verdaderamente es un desastre absoluto, ¿no es cierto? Observa esas ventanas completamente destrozadas y ese techo colapsado. Cielos, ¿realmente estás viviendo en estas condiciones deplorables? No poseo ninguna otra opción disponible. Bueno, supongo que tendrás que ingeniártelas para hacer que funcione adecuadamente. Se aproximó más cerca y redujo el volumen de su voz. ¿Sabes algo, madre? He estado conversando extensamente con toda la familia respecto a ti. Mi estómago se contrajo violentamente. ¿Qué exactamente les has estado diciendo? Simplemente la verdad absoluta, que has estado extremadamente amargada desde la lectura de las disposiciones testamentarias, que no puedes aceptar las decisiones finales de papá, que has estado haciendo comentarios sumamente desagradables sobre mí. Carolina, eso no es verdad en absoluto y lo sabes perfectamente. Se encogió de hombros con indiferencia. La percepción pública es la realidad verdadera, madre, y la percepción general es que no estás manejando adecuadamente el proceso de duelo. Entonces se giró abruptamente y comenzó a caminar de regreso hacia su automóvil lujoso. Pero se detuvo momentáneamente y me observó por encima de su hombro. Y madre. Patricia mencionó casualmente que podrías intentar impugnar legalmente el testamento. Solo para que lo sepas con claridad, papá trabajó directamente con el mejor abogado de todo el estado. Todo está absolutamente hermético desde el punto de vista legal. Si intentas cualquier acción, solamente te quedarás sin el escaso dinero que posees actualmente. Después de que se marchó finalmente, permanecí de pie en aquella puerta destrozada durante un periodo prolongado, observando cómo su automóvil desaparecía completamente por el sendero de tierra irregular. La realidad absoluta de mi situación me golpeó como una avalancha devastadora. No solamente había perdido mi hogar y mi familia, sino que Carolina había sistemáticamente destruido mi reputación personal completamente. Aquella noche, mientras intentaba reparar una de las ventanas rotas utilizando cinta adhesiva y cartón improvisado, reflexioné profundamente sobre los últimos 28 años completos. ¿Había sido realmente tan deficiente como madre, tan inadecuada como esposa? Recordé vívidamente cuando Carolina tenía apenas 9 años y enfermó gravemente con pulmonía. Había permanecido despierta 3 noches consecutivas en el hospital, durmiendo sobre una silla terriblemente incómoda, sosteniéndole la mano constantemente. Recordé todas las presentaciones escolares a las que asistí fielmente, todos los proyectos científicos que ayudé a completar, todas las noches que permanecí despierta esperando ansiosamente a que llegara segura a casa cuando era adolescente rebelde. Recordé cuando Eduardo perdió su empleo en el año 2000 y yo regresé inmediatamente a trabajar como asistente administrativa para mantener económicamente a la familia. Recordé cómo abandoné ese trabajo cuando él encontró una posición mejor, porque insistió en que era fundamental que hubiera alguien permanentemente en casa para Carolina. ¿Habían significado realmente esas acciones algo valioso para él? ¿Habían representado algo importante para Carolina? Aparentemente no significaron absolutamente nada. 2 semanas completas después de mudarme forzosamente, mi vecino más cercano, el señor Mendoza, vino a visitarme inesperadamente. Era un caballero de edad avanzada que había conocido a Eduardo durante muchos años. Elena expresó quitándose respetuosamente su gorra. Lamento profundamente lo de Eduardo y lamento incluso más lo que está sucediéndote actualmente. Gracias sinceramente, señor Mendoza. He residido en esta zona durante más de 40 años completos, continuó, y conozco perfectamente el valor real de estas tierras. Tu esposo era un hombre sumamente inteligente, verdaderamente brillante.
No comprendí exactamente qué intentaba comunicarme en ese preciso momento, pero sus palabras permanecieron conmigo constantemente. Al finalizar mi segundo mes completo en la propiedad rural, había perdido aproximadamente 20 libras de peso. Mis manos estaban completamente callosas y ásperas al tacto. Mi cabello había perdido completamente su brillo natural y nuevas líneas profundas habían aparecido visiblemente alrededor de mis ojos cansados. Pero había surgido algo adicional completamente nuevo. Había una dureza, una fortaleza en mi interior que definitivamente no había estado presente anteriormente. Una mañana tranquila, mientras barría meticulosamente los escombros acumulados del porche deteriorado, encontré una llave extraordinariamente extraña, parcialmente enterrada debajo de unas tablas sueltas del suelo. Era completamente diferente a cualquier llave que hubiera observado anteriormente en mi vida, considerablemente pesada y con un diseño intrincadamente elaborado. La sostuve cuidadosamente bajo la luz brillante del sol matutino, girándola delicadamente entre mis dedos. ¿Para qué puerta específica sería exactamente esta llave misteriosa? En una propiedad que creía conocer absolutamente cada rincón posible, había descubierto algo completamente nuevo y inesperado. Aquella noche, mientras las velas parpadeaban suavemente a mi alrededor y el bosque denso crujía misteriosamente en el exterior, examiné la llave con mayor detenimiento. Tenía grabados minúsculos símbolos que no lograba descifrar completamente y algo profundo me comunicaba que esta no era una llave ordinaria común. Por primera vez en meses interminables, sentí algo que no era desesperación absoluta o tristeza profunda, era curiosidad genuina, y debajo de esa curiosidad había algo considerablemente más peligroso y poderoso. Esperanza renovada. No sabía entonces que aquella pequeña llave de bronce antiguo iba a transformar absolutamente todo. No sabía que mi vida de exilio forzoso estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente, algo que le proporcionaría a Carolina una sorpresa devastadora que jamás anticipó remotamente. La obsesión absoluta con la llave misteriosa me consumió completamente durante días consecutivos. La transportaba constantemente en mi bolsillo mientras realizaba las tareas diarias básicas de supervivencia. Recolectar leña seca, buscar agua potable, intentar reparar las múltiples goteras del techo colapsado. Cada noche sin excepción, bajo la luz tenue de las velas. La examinaba meticulosamente, intentando descifrar su propósito verdadero. Los símbolos grabados parecían vagamente familiares, pero no lograba ubicar exactamente donde los había observado anteriormente. Eran diminutos, delicadamente elaborados, como si hubieran sido creados por un artesano extremadamente experto. La llave misma era considerablemente pesada, fabricada de un metal que no parecía bronce ordinario común. El cuarto día completo después de encontrarla, decidí inspeccionar la propiedad rural de manera más sistemáticamente organizada. Durante los meses que había estado residiendo allí, había estado excesivamente ocupada intentando simplemente sobrevivir como para explorar realmente y adecuadamente. Ahora, con la llave como motivación poderosa, comencé a buscar minuciosamente cualquier cerradura posible, compartimento secreto o escondite que pudiera corresponder exactamente. Inicié mi búsqueda por el sótano oscuro, un espacio considerablemente húmedo y completamente lleno de telarañas densas que había evitado deliberadamente hasta este momento. Armada únicamente con mi linterna antigua y determinación completamente renovada, descendí las escaleras de madera que crujían ominosamente bajo mi peso corporal. El sótano era significativamente más grande de lo que había anticipado originalmente, extendiéndose completamente bajo toda la estructura de la propiedad. Las paredes estaban construidas de piedra sin pulir y el suelo era tierra fuertemente compactada. En una esquina oscura había una pila considerable de cajas antiguas completamente cubiertas de polvo acumulado. En otra esquina, herramientas completamente oxidadas colgaban de ganchos metálicos en la pared. Fue precisamente entonces cuando la descubrí finalmente. Una pequeña puerta de metal sólido empotrada directamente en la pared del fondo, casi completamente oculta, detrás de una estantería antigua y deteriorada. Mi corazón comenzó inmediatamente a latir, considerablemente más fuerte mientras me aproximaba. Cautelosamente, la puerta contenía una cerradura pequeña y ornamentada con exactamente los mismos símbolos grabados que había observado previamente en la llave. Con manos visiblemente temblorosas, extraje la llave de mi bolsillo y la inserté cuidadosamente en la cerradura antigua. Encajó absolutamente perfecta. El mecanismo antiguo giró suavemente con un clic satisfactorio, a pesar de los numerosos años que probablemente había permanecido completamente cerrado. La puerta se abrió sorprendentemente con facilidad, revelando un espacio reducido, como una caja fuerte directamente empotrada en la pared sólida. En el interior había un sobre considerablemente grueso de papel manila y una caja de metal significativamente más pequeña,
Tomé ambos objetos con extremo cuidado y ascendí las escaleras rápidamente, mi corazón latiendo violentamente con una mezcla intensa de expectativa y temor genuino. Una vez arriba nuevamente, bajo la mejor iluminación que podía conseguir posiblemente, abrí primero el sobre grueso. Contenía documentos legales extensos que inicialmente no comprendía completamente de escrituras de propiedad antiguas. Mapas topográficos detallados y papeles oficiales con sellos gubernamentales del Estado. Pero mientras leía más cuidadosa y meticulosamente, utilizando una lupa que encontré en uno de los cajones, comencé gradualmente a comprender lo que verdaderamente tenía en mis manos temblorosas eran derechos minerales legales. Derechos de extracción para absolutamente toda la propiedad donde estaba situada la casa rural. Y no solamente para la pequeña parcela visible que podía observar, sino para 200 hectáreas completas que se extendían considerablemente hacia las colinas circundantes. Mi respiración se aceleró notablemente mientras leía los documentos antiguos. Según los papeles que databan de los años 1920, la familia de Eduardo había poseído los derechos minerales de estas tierras durante generaciones completas. Pero más importante y increíble aún, había un informe geológico sorprendentemente reciente, fechado apenas 2 años antes del fallecimiento de Eduardo. El informe indicaba claramente depósitos significativos de cuarzo de alta calidad comercial, así como posibles vetas considerables de piedras semipreciosas valiosas. Pero lo que verdaderamente me dejó completamente sin aliento fue la última página del documento, una oferta formal de compra de una compañía minera internacional por los derechos de extracción completos. $8 millones. La oferta había sido presentada formalmente 6 meses antes de que Eduardo falleciera, pero según una nota manuscrita en el margen, él la había rechazado deliberadamente. Esperar el momento apropiado, había escrito con su letra familiar inconfundible, con manos que temblaban violentamente de emoción, abrí cuidadosamente la caja de metal más pequeña. En el interior había una carta sellada con mi nombre escrito con la letra característica de Eduardo. Mi querida Elena, comenzaba la carta emotiva, si estás leyendo esto actualmente, significa que has encontrado exactamente lo que dejé específicamente para ti. Espero sinceramente que Carolina no haya sido excesivamente cruel, pero conociendo profundamente su naturaleza verdadera, probablemente lo fue considerablemente. Tuve que detener mi lectura momentáneamente para secar las lágrimas que habían comenzado a caer copiosamente sobre el papel antiguo. Sé perfectamente que te preguntarás constantemente por qué hice las cosas precisamente de esta manera específica, continuaba la carta reveladora. ¿Por qué le otorgué la residencia y el dinero a Carolina, mientras que a ti te dejé esta propiedad que aparenta no valer absolutamente nada? La respuesta es extraordinariamente simple y directa. Te conozco profundamente. Elena, conozco tu fortaleza interior, tu resistencia inquebrantable, tu capacidad extraordinaria de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles imaginables. Carolina jamás tuvo que luchar genuinamente por absolutamente nada. Le proporcionamos todo servido en bandeja de plata y temo profundamente que eso la transformó en alguien que no reconozco. Alguien codiciosa, manipuladora, sin compasión real por los demás seres humanos. Si le hubiera dejado absolutamente todo directamente a ti, ella habría encontrado inevitablemente la manera de quitártelo, legal o ilegalmente mediante cualquier medio. Mi respiración era completamente irregular mientras continuaba leyendo. Pero tú, mi amor eterno, tú posees algo que Carolina jamás tendrá genuinamente. Verdadera fortaleza interior inquebrantable. Sabía con certeza que, si cualquier persona podía sobrevivir en esa propiedad el tiempo suficiente para encontrar este tesoro escondido, serías precisamente tú. Considéralo una prueba final definitiva, una que Carolina jamás habría superado exitosamente. Los derechos minerales de esta propiedad valen muchísimo más que la residencia y el dinero que le dejé a Carolina. Pero más que eso, son tu libertad absoluta, tu independencia completa, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida en tus propios términos, sin depender de absolutamente nadie. Existen más documentos en la caja fuerte del banco, en una caja de seguridad registrada exclusivamente bajo tu nombre. El número de la caja está en la parte posterior de esta carta. Úsalo sabiamente. Te amé durante absolutamente todos nuestros años juntos. Elena, lamento profundamente haberte sometido a esta prueba difícil, pero sabía con certeza que eras lo suficientemente fuerte para superarla exitosamente. Ahora vive plenamente, vive por ambos. Al final de la carta había un número específico, 263.
Permanecí sentada sobre el piso de la propiedad rural durante un periodo prolongado, leyendo y releyendo la carta repetidamente. Eduardo había orquestado meticulosamente absolutamente todo esto. El testamento, que parecía tan terriblemente cruel, tan profundamente injusto, había sido en realidad su forma de protegerme de Carolina y simultáneamente proporcionarme algo que ella jamás podría tocar, pero había algo adicional en sus palabras, que me hizo sentir una mezcla compleja de amor y dolor. Él me había conocido lo suficientemente bien como para saber que sobreviviría a esta prueba. Pero también había conocido a Carolina lo suficientemente bien como para saber que me traicionaría inevitablemente. ¿Cuánto tiempo exactamente había sabido que nuestra hija era capaz de tanta crueldad? ¿Cuándo había visto claramente la persona en la que se había transformado? Aquella noche, por primera vez en meses interminables. No me sentí desesperada, no me sentí abandonada o traicionada. Me sentí algo que había olvidado completamente cómo sentir. Poderosa. Carolina pensaba genuinamente que me había destruido por completo. Pensaba que había ganado definitivamente, que finalmente se había deshecho de la madre que consideraba un estorbo inconveniente. Pero no tenía la menor idea de lo que realmente había heredado. No tenía idea de que su crueldad había sido exactamente la prueba que Eduardo esperaba que fallara miserablemente. Al día siguiente, conduje directamente hasta el banco en el pueblo cercano. La caja de seguridad 263 contenía incluso más documentos sorprendentes, incluyendo informes geológicos actualizados y correspondencia extensa con 3 compañías mineras diferentes, todas intensamente interesadas en los derechos de extracción. La oferta más reciente, fechada una semana antes del fallecimiento de Eduardo, era por $9 millones. Mientras conducía de regreso a la propiedad rural, no podía dejar de pensar en Carolina, probablemente en la residencia que solía ser mía, gastando el dinero que pensaba que era su gran victoria definitiva. No sabía que su madre, la mujer a quien había tratado como basura desechable, acababa de convertirse en millonaria. Pero todavía no era el momento apropiado para la revelación completa. Primero tenía que decidir exactamente cómo deseaba utilizar este nuevo poder. Una cosa era absolutamente segura. Carolina había subestimado gravemente a la mujer que la había criado amorosamente. Los siguientes días transcurrieron como un torbellino de investigación silenciosa y meticulosa. Había decidido firmemente no realizar ninguna acción precipitada. Eduardo había sido meticuloso en su planificación y yo sería igualmente cuidadosa en la ejecución. Primero contacté a un abogado completamente diferente, uno que estaba ubicado en la ciudad vecina y que no conocía absolutamente a Carolina. El licenciado Vargas era un caballero de edad avanzada especializado en derechos minerales y transacciones de tierras. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron con interés profesional genuino. Señora Sánchez, me expresó ajustándose cuidadosamente sus gafas para examinar mejor los papeles antiguos, esto es extraordinariamente valioso. Su esposo tenía documentación impecable aquí. Estos derechos minerales son completamente legítimos y están absolutamente separados de cualquier otra herencia. ¿Qué significa eso exactamente en términos prácticos? Significa que, aunque su hija heredó la residencia y el dinero, estos derechos minerales son completamente independientes. Están específicamente en su nombre y no pueden ser impugnados o reclamados por absolutamente nadie más. Sentí una ola poderosa de alivio. ¿Y las ofertas de las compañías mineras? El licenciado Vargas sonrió ampliamente. Muy legítimas completamente. De hecho, conozco personalmente a 2 de estas compañías, tienen reputaciones excelentes en la industria. Pero, señora Sánchez, antes de tomar cualquier decisión definitiva, le recomiendo enfáticamente que obtenga una evaluación geológica completamente independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han aumentado significativamente en los últimos años, siguiendo su consejo profesional. Contraté a un geólogo completamente independiente para que realizara su propia evaluación de la propiedad. El Dr. Martín Ruiz era un hombre en sus 50 con barba grisácea y ojos que brillaban con entusiasmo cuando conversaba sobre rocas y minerales. Durante 3 días completos, lo observé caminar extensamente por mi propiedad con equipos especializados extraños, tomando muestras diversas, realizando mediciones precisas. Yo continuaba con mi rutina diaria habitual, manteniendo cuidadosamente la fachada de la mujer abandonada que luchaba desesperadamente por sobrevivir en una propiedad ruinosa. Mientras tanto, comencé a observar más detalladamente el comportamiento de Carolina. No era difícil obtener información sobre ella en un pueblo pequeño. La gente conversaba libremente, especialmente en la oficina de correos y en el supermercado local. Lo que escuché me sorprendió considerablemente, aunque quizás no debería haberlo hecho. Esa Carolina Sánchez está gastando dinero como si jamás fuera a acabarse, murmuró la señora López en la fila del supermercado. Compró el último mes 4 automóviles diferentes. Y ese viaje a Europa que está planificando, añadió su amiga cercana.
2 meses en los mejores hoteles de lujo. Debe estar costando una fortuna que en Ciderblue mi sobrina trabaja en la joyería del centro comercial. Continuó la señora López. Dice que Carolina ha estado allí 5 veces comprando collares y pulseras que cuestan más que mi salario anual completo. Escuché estas conversaciones con creciente fascinación. Carolina estaba haciendo exactamente lo que Eduardo había predicho, derrochando el dinero sin ninguna consideración por el futuro. Una semana después, el Dr. Ruiz me entregó su informe completo. Su sonrisa era incluso más amplia que anteriormente. Señora Sánchez, su propiedad es un tesoro literal. Los depósitos de cuarzo son extensos y de alta calidad comercial, pero eso no es lo más emocionante del descubrimiento. ¿Qué más encontró exactamente? Amatista. Mucha amatista de calidad gema y algo incluso mejor, turmalina verde. Los especímenes que encontré sugieren depósitos significativos. No sabía mucho sobre piedras preciosas, pero la expresión del Dr. Ruiz me comunicaba que esto era bueno, muy bueno. ¿Qué valor estamos hablando aproximadamente? Pregunté con curiosidad. Conservadoramente diría que los derechos de extracción podrían valer entre 12 y 18 millones de dólares. Posiblemente más si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho. 18 millones de dólares, casi 3 veces más que lo que Carolina había heredado. Y eso era siendo conservador. Aquella noche, mientras cenaba mi cena simple a la luz de las velas, no pude evitar sonreír genuinamente. Eduardo había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había convertido mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Comencé a prestar más atención a las actividades de Carolina. No desde el despecho, sino desde la curiosidad estratégica. Una tarde, mientras estaba en el banco, realizando algunas transacciones menores, escuché una conversación verdaderamente interesante. Carolina estaba en la ventanilla directamente al lado de la mía y su voz era lo suficientemente alta como para que fuera imposible no escuchar. Necesito transferir otros 60,000 a mi cuenta de inversiones, le estaba comunicando al cajero. Y también necesito información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo algunos gastos importantes que vienen próximamente. Préstamos contra su herencia. Eso significaba que ya estaba gastando más dinero del que tenía disponible inmediatamente. Después de que se marchó finalmente, esperé unos minutos antes de acercarme al mismo cajero. Era joven, probablemente nuevo en el trabajo, y parecía un poco abrumado. Disculpe, le expresé con mi voz más maternal, pero la mujer que acaba de marcharse, ¿no es Carolina Sánchez? Creo que podría ser pariente mía. Oh, sí. La señora Sánchez ha estado muy ocupada últimamente con todas sus transacciones. Bueno, no debería hablar de los asuntos de otros clientes, expresó, pero luego se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir un chisme jugoso. Pero entre usted y yo, jamás he visto a alguien gastar dinero tan rápidamente. Retiros grandes casi todos los días, esta era información verdaderamente valiosa. Carolina no solamente estaba gastando el dinero de Eduardo, sino que lo estaba gastando a un ritmo completamente insostenible. Unas noches después, mientras revisaba los documentos de Eduardo por enésima vez, encontré algo que había pasado por alto anteriormente. Una nota pequeña escrita en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos. Carolina jamás tuvo paciencia para las cosas que realmente importan. Siempre quiso gratificación inmediata. Elena, en cambio, entiende el valor de esperar el momento correcto. Eduardo había entendido a nuestra hija mejor de lo que yo había pensado. Había visto su naturaleza impulsiva, su necesidad de tener todo inmediatamente, y había usado esa debilidad en su contra. Al día siguiente, decidí hacer una pequeña visita al pueblo. Hacía semanas que no salía de la propiedad, excepto para lo esencial. Pero ahora tenía curiosidad por ver cómo Carolina estaba manejando su nueva riqueza. La encontré en la tienda de ropa más cara del pueblo, probándose un abrigo que probablemente costaba más que lo que ya había gastado en ropa en los últimos 5 años. ¿Qué te parece este? Le preguntaba a la dependienta, girando frente al espejo. Es para mi viaje a París el próximo mes. Se ve hermosa en usted, señora Sánchez, respondió la dependienta. Y tenemos zapatos que hacen juego perfecto. Desde mi posición, detrás de un estante de bufandas, pude observar a Carolina sin ser vista. Su comportamiento era revelador. Compraba compulsivamente, eligiendo los artículos más caros, sin siquiera preguntar el precio. Era como si estuviera tratando de compensar algo. Como si el dinero pudiera llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Cuando salió de la tienda con 3 bolsas grandes, la seguí a distancia discreta. Su siguiente parada fue la agencia de viajes, donde pasó más de 1 hora planificando lo que parecía ser unas vacaciones muy extravagantes. Después de eso, fue a la oficina de un corredor de bienes raíces. A través de la ventana pude verla mirando folletos de casas que claramente estaban fuera de su alcance, incluso con su herencia. Era fascinante y triste al mismo tiempo. Carolina estaba actuando exactamente como una persona que había ganado la lotería y no tenía idea de cómo manejar la riqueza repentina,
Estaba tomando decisiones impulsivas que la llevarían a la ruina financiera en pocos años. Esa noche, de vuelta en mi propiedad, hice algunos cálculos básicos basándome en lo que había observado y escuchado. Carolina estaba gastando aproximadamente $60,000 por mes. A ese ritmo, sus $7 millones durarían menos de 10 años. Y eso sin contar los intereses que probablemente estaba acumulando en préstamos. Eduardo había tenido razón. Carolina no tenía la disciplina o la sabiduría para manejar la verdadera riqueza, pero yo sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba en la oscuridad afuera, tomé una decisión. Era hora de comenzar a convertir mis derechos minerales en realidad. Pero lo haría a mi manera, en mis términos y cuando fuera el momento perfecto. Carolina tendría su sorpresa. Pero primero tendría su caída. 6 meses después de mudarme a la propiedad rural, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había vendido los derechos minerales a la compañía minera más confiable por $14 millones después de una negociación cuidadosa que me aseguró también regalías futuras, pero mantuve mi vida simple, al menos en apariencia. Seguía viviendo en la propiedad, aunque ahora tenía electricidad y agua corriente instaladas discretamente. Por fuera, el lugar seguía luciendo deteriorado, exactamente como Carolina esperaba que estuviera. Pero por dentro había hecho mejoras sutiles, pero significativas para mi comodidad. Mi abogado, el licenciado Vargas, había estructurado todo de manera que el dinero estuviera completamente protegido y diversificado. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida y mucho más. Pero más importante que el dinero era la sensación de control que había recuperado sobre mi propia existencia. Mientras tanto, había estado observando la progresión predecible de la vida de Carolina. Mis fuentes de información en el pueblo se habían vuelto más confiables a medida que la gente comenzaba a verme con simpatía. La pobre mujer mayor abandonada por su hija cruel. Lo que escuchaba era exactamente lo que había esperado. Pero aún así me sorprendía la velocidad de la caída de Carolina. Ha vendido 2 de los 3 autos que compró, me informó la señora López durante uno de nuestros encuentros casuales en el supermercado y canceló ese viaje a Europa que tenía planeado. ¿En serio?, pregunté fingiendo sorpresa. Mi cuñada trabaja en el banco. Dice que Carolina ha estado allí casi todos los días tratando de conseguir más préstamos. Aparentemente ya debe más de $250,000. $250,000 en deudas en solo 6 meses. El ritmo de autodestrucción de Carolina era incluso más rápido de lo que había calculado. Pero lo que realmente me confirmó que su mundo se estaba desmoronando fue cuando la vi en la farmacia un martes por la tarde. Se veía diferente. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, estaba descuidado. Su ropa, aunque todavía cara, se veía arrugada, pero lo más revelador eran sus ojos. Tenían la mirada desesperada de alguien que finalmente se estaba dando cuenta de las consecuencias de sus acciones. Estaba comprando medicamentos para la ansiedad y pastillas para dormir, hablando en voz baja, pero urgente con el farmacéutico, sobre si su seguro cubriría el costo de esa noche. Mientras cenaba en mi propiedad, ahora cómoda, recibí la llamada que había estado esperando. Madre. La voz de Carolina sonaba pequeña, vulnerable, de una manera que no había escuchado desde que era niña. Hola, Carolina. Madre, necesito hablar contigo. ¿Puedo venir a verte? Miré por la ventana hacia la oscuridad del bosque, sintiendo una calma extraña. Por supuesto. ¿Cuándo? Ahora. Es urgente. Está bien, sabes dónde encontrarme. 1 hora después, escuché el sonido familiar de su auto, acercándose por el sendero de tierra, pero cuando salí al porche, vi que ya no era el auto deportivo azul brillante. Era un sedán usado, probablemente de 10 años de antigüedad. Carolina salió del auto lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. Cuando se acercó a la luz del porche, pude ver que había estado llorando. Madre, comenzó su voz quebrándose. He cometido errores terribles, no respondí inmediatamente. Solo me quedé allí observándola, recordando todas las veces que había venido a mí con problemas cuando era más joven y cómo esas visitas habían cesado completamente cuando decidió que ya no me necesitaba. ¿Quieres entrar?, pregunté finalmente. Asintió y la guía dentro de la propiedad. Había preparado té como si hubiera sabido que esta conversación estaba llegando. Carolina se sentó en la silla que había puesto para las visitas, mirando a su alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez. Realmente no es tan malo como pensé, murmuró. Has hecho mejoras. He hecho lo que he podido. Se quedó en silencio por un momento largo, retorciendo sus manos en su regazo. Finalmente levantó la vista hacia mí. Madre, estoy en problemas. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Dinero. Debo mucho dinero, más de lo que puedo pagar. ¿Cuánto?
$450,000. Su voz era apenas un susurro. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que el dinero de papá duraría para siempre, pero hice inversiones estúpidas. Compré, gasté sin pensar. La miré, esta mujer que había sido mi bebé, mi pequeña niña y que se había convertido en alguien que apenas reconocía. Pero ahora, sentada en mi propiedad humilde, despojada de toda su arrogancia anterior, podía ver un destello de la niña que solía ser. ¿Y qué quieres que haga yo? Pregunté suavemente. Necesito tu ayuda, madre. Sé que no me lo merezco. Sé que fui horrible contigo, pero eres la única familia que tengo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y por un momento mi corazón se ablandó. Esta era mi hija, después de todo. La niña que había criado, que había amado incondicionalmente, sin importar cuánto dolor me hubiera causado. Carolina, dije calmadamente, hace 6 meses, me dijiste que fuera a vivir sola. Me llamaste vieja pobre, me humillaste y me echaste de la única casa que había conocido como hogar. Lo sé, madre, lo sé y me arrepiento tanto. Me quitaste mis fotografías familiares, mi ropa, incluso el juego de porcelana de mi abuela. Dijiste que yo nunca había contribuido a nada, que siempre había sido una carga. Cada palabra que decía era como una bofetada para ella. Podía verlo en su rostro, la forma en que se encogía con cada recordatorio de su crueldad. Y ahora continúa. Vienes aquí a esta propiedad que considerabas indigna de ti pidiéndome ayuda. Dime, Carolina, ¿qué ha cambiado? De repente soy una buena madre porque necesitas dinero. No, madre, no es eso. Me he dado cuenta de lo que hice. He tenido tiempo para pensar, para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Sus palabras sonaban sinceras y una parte de mí quería creerlas. Pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio durante meses, que había sido humillada y abandonada, recordaba demasiado bien el dolor. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí, Carolina? Le pregunté. He aprendido que puedo sobrevivir sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. He aprendido que a veces las personas que más nos duelen son las que menos lo merecen. Madre, por favor, te pagaré. Cuando resuelva mis problemas financieros, te pagaré todo lo que me prestes con intereses. ¿Con qué dinero me pagarás, Carolina? Según lo que he escuchado, has gastado casi toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás pagar deudas de $450,000? Se quedó en silencio porque sabíamos ambas que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. Durante meses había imaginado este momento. Había fantaseado con el día en que Carolina vendría arrastrándose de vuelta pidiéndome ayuda. En mis fantasías, yo había sido dura, despiadada, dándole una probada de su propia medicina. Pero ahora que estaba aquí, viéndola realmente quebrada y desesperada, mis sentimientos eran más complicados de lo que había esperado. Madre, su voz era suplicante. Ahora sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si no consigo este dinero, voy a perder todo. La casa, mi práctica profesional, todo, me giré para mirarla. ¿Y por qué debería importarme eso, Carolina? Cuando tú tenías todo y yo no tenía nada. ¿Te importó mi bienestar? No, susurró, y me odio por eso. Había llegado el momento de la verdad, el momento en que tenía que decidir qué tipo de persona quería ser. Podía ser como Carolina había sido conmigo, cruel, despiadada, sin compasión. O podía ser la persona que Eduardo había visto en mí, fuerte, pero también capaz de misericordia cuando era merecida. Carolina, dije, finalmente, voy a hacerte una oferta, una sola oferta. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Te ayudaré con tus deudas, pero no como un regalo, como un préstamo, con términos muy específicos, cualquier cosa. Madre, acepto cualquier término. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Todavía no has escuchado los términos. Me senté frente a Carolina, observando cómo esperaba mis términos con una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. Durante meses había imaginado este momento, y ahora que estaba aquí, sentí una calma profunda que no había experimentado en años. Estos son mis términos, comencé. Mi voz firme y clara. Te prestaré $550,000 para cubrir tus deudas y darte un pequeño margen para empezar de nuevo. Madre, eso es más de lo que esperaba. Yo levanté una mano para silenciarla. No he terminado. El préstamo será al 5% de interés anual, a pagarse en 10 años. Eso es más generoso que cualquier banco, asintió ansiosamente. Acepto. Por supuesto que acepto. Pero hay más condiciones. Durante los próximos 5 años trabajarás para mí. Vendrás aquí cada sábado y me ayudarás con las tareas de mantenimiento de la propiedad, la limpieza, lo que necesite, sin quejas, sin excusas. Vi cómo su rostro cambió ligeramente, pero asintió. Está bien. Y cada vez que vengas, me hablarás con respeto. Nada de los comentarios despectivos o condescendientes a los que me acostumbraste. Me tratarás como a la madre que siempre fui, no como al estorbo que decidiste que era. Sí, madre. Finalmente dije levantándome y caminando hacia mi escritorio. Quiero que escribas una carta, una disculpa completa por todo lo que me hiciste, no para mí, sino para tu propio crecimiento. Y quiero que la leas en voz alta a toda la familia en la próxima reunión navideña.
Carolina palideció. Madre, eso es humillante. La miré directamente a los ojos. ¿Te parece humillante tener que disculparte por humillar a tu propia madre? ¿Por echarme de mi hogar y esparcir mentiras sobre mí a toda la familia? Bajó la mirada avergonzada. No, tienes razón, lo haré. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Al día siguiente, transferí el dinero a su cuenta. Ver su alivio cuando pudo pagar sus deudas me dio una satisfacción extraña, no porque disfrutara ayudarla, sino porque había tomado control completo de la situación. El primer sábado que vino a trabajar, llegó vestida con jeans y una camiseta vieja, algo que no la había visto usar en años. Sin sus ropas caras y su actitud arrogante, se parecía más a la hija que recordaba de hace décadas. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, su tono respetuoso por primera vez en años. Necesito que ayudes a limpiar el cobertizo trasero. Estoy reorganizando algunas cosas. Trabajamos en silencio. Durante la primera hora, podía ver que estaba luchando con el trabajo manual, sus manos suaves, no acostumbradas a la labor física, pero no se quejó. Madre, dijo finalmente, mientras movíamos unas cajas viejas. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto siendo pobre. Terminé por ella. Se sonrojó. No quise decirlo así. Sonreí, pero no era cruel esta vez. Carolina, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste, muchas cosas que nunca te molestaste en preguntar. Esa tarde, después de que se fue, me senté en mi porche renovado bebiendo té y observando el bosque que ahora sabía que contenía mi fortuna. Los árboles susurraban con la brisa tardía y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. Los meses siguientes establecieron una rutina. Carolina venía cada sábado, trabajaba sin quejas y gradualmente comenzamos a tener conversaciones reales. No las interacciones superficiales de años pasados, sino conversaciones honestas sobre la vida, sobre errores, sobre lo que realmente importaba. Un sábado de otoño, mientras rastrillábamos hojas, me sorprendió con una pregunta directa. ¿Alguna vez me perdonarás realmente, madre? Me detuve apoyándome en mi rastrillo. Carolina, el perdón no es algo que otorgo o retengo como un premio. Es algo que sucede naturalmente cuando veo cambios reales. ¿Y los has visto? Cambios reales. La miré, esta mujer de 42 años que había redescubierto la humildad de la manera más difícil. Sí, los he visto, pero más importante, creo que tú también los has visto. Asintió limpiándose una lágrima. Me avergüenzo tanto de la persona que era. No te avergüences del pasado, Carolina. Úsalo para ser mejor en el futuro. La Navidad llegó y con ella la primera reunión familiar desde mi exilio. Carolina había mantenido su promesa y escribió una carta completa, disculpándose no solo conmigo, sino con toda la familia por las mentiras que había esparcido sobre mí. Cuando la leyó en voz alta en la sala de mi hermana Patricia, con toda la familia presente, el silencio fue absoluto. Pude ver lágrimas en los ojos de varios parientes que habían creído sus historias y me habían dado la espalda. Madre, terminó Carolina mirándome directamente. No merezco tu perdón, pero espero algún día poder ganarlo. Después de la cena, Patricia se me acercó, sus ojos llenos de arrepentimiento. Elena, no puedo creer que fuimos tan crédulos. Deberíamos haberte conocido mejor. La gente cree lo que quiere creer. Respondí simplemente, pero lo importante es que ahora conocen la verdad. Esa primavera, exactamente un año después de encontrar la llave en la propiedad, tomé una decisión importante. Había llegado el momento de revelar mi verdadera situación. Pero lo haría a mi manera. Compré una casa hermosa en las colinas con vista al valle donde había crecido. No era ostentosa, pero era elegante, cómoda y completamente mía. Cuando Carolina llegó para su sábado habitual de trabajo y encontró la propiedad rural vacía con una nota dirigiéndola a mi nueva dirección, su shock fue completo. Madre, dijo cuando llegó a mi nueva casa, ¿qué es todo esto? Es mi hogar, respondí simplemente. Mi verdadero hogar. ¿Pero cómo? ¿El dinero que me prestaste, tu situación financiera? Sonreí invitándola a entrar a la cocina espaciosa, donde había preparado té. Carolina, ¿recuerdas la propiedad rural que pensabas que no valía nada? Sí. Resulta que tu padre sabía algo que ni tú ni yo sabíamos al principio. Esa tierra contenía derechos minerales muy valiosos, muy valiosos. Vi cómo procesaba esta información, cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y luego a algo que solo puedo describir como asombro, mezclado con respeto. ¿Quieres decir que papá sabía? Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que tú desperdiciarías el dinero líquido, pero que yo tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro que me había dejado. Carolina se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente levantó la vista hacia mí y entonces, nunca necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado sufrir las consecuencias de mis acciones. Sí, podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Me acerqué a ella y puse mi mano sobre la suya. Porque a pesar de todo lo que pasó,
sigue siendo mi hija, y porque creí que la persona que solía ser todavía existía en algún lugar dentro de ti. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No lo merezco. Tal vez no dije suavemente, pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece. Ese verano Carolina terminó de pagar su préstamo 3 años antes del plazo acordado. Había reconstruido su práctica profesional con un enfoque completamente diferente, especializándose en ayudar a familias en crisis financiera. Decía que era su forma de retribuir. Madre, me dijo un sábado, mientras trabajábamos juntas en mi nuevo jardín. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente desde el principio? Pensé en su pregunta mientras plantaba rosas junto al sendero de entrada. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras nos conocíamos a nosotras mismas. Respondí finalmente, sabía que yo necesitaba aprender que podía sobrevivir sola y sabía que tú necesitabas aprender que el dinero sin sabiduría es inútil. ¿Y crees que aprendimos? Miré a mi hija, ya no la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud de la manera más difícil. Pensé en mi propio viaje, desde la mujer devastada que había sido expulsada de su hogar hasta la mujer independiente y próspera que era ahora. Sí, dije sonriendo, mientras el sol de la tarde bañaba mi jardín en luz dorada. Creo que finalmente aprendimos. Esa noche, mientras estaba sentada en mi terraza observando las luces del valle abajo, reflexioné sobre el año extraordinario que había pasado. Había perdido una familia que me daba por sentada y había ganado el respeto de una hija que había aprendido a valorarme. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carolina. Madre, solo quería decirte buenas noches y gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por ver algo en mí que yo no podía ver. Después de colgar, me quedé sentada en la quietud de la noche, sintiéndome más completa de lo que me había sentido en años. Eduardo había tenido razón. Yo era más fuerte de lo que cualquiera había pensado, incluyéndome a mí misma. Y a veces la mayor victoria no es obtener lo que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo que necesitabas para ser feliz. La vida tiene una manera misteriosa de enseñarnos las lecciones más valiosas a través de los caminos más inesperados. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre mi nueva casa, sobre mi nueva vida, supe con certeza absoluta que cada lágrima derramada, cada momento de dolor soportado, cada instante de soledad vivido, había valido completamente la pena. Porque al final, no solo había descubierto un tesoro escondido en aquella propiedad rural deteriorada, había descubierto el tesoro más valioso de todos. Mi propia fortaleza, mi propia valía, mi propia capacidad de levantarme después de la caída más devastadora. Y esa, comprendí finalmente, mientras la noche me envolvía en su abrazo pacífico, era la verdadera herencia que Eduardo me había dejado. No el dinero, no los derechos minerales, sino la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando todo lo demás me fue arrebatado. Había descubierto que era más fuerte, más sabia y más valiosa de lo que jamás me había permitido creer. Y Carolina, mi hija, había descubierto que el verdadero valor no reside en lo que poseemos, sino en quiénes somos y en cómo tratamos a quienes nos aman. Había aprendido que la riqueza sin carácter es pobreza y que el amor verdadero no se compra, se gana a través de acciones consistentes, respeto genuino y humildad sincera. Mientras la luna ascendía lentamente sobre las colinas y el mundo se sumergía en el silencio de la noche, cerré los ojos con gratitud profunda. Gratitud por la prueba que había superado, gratitud por la sabiduría que había ganado, gratitud por la hija que había recuperado y gratitud por el hombre que me había amado lo suficiente como para verme tal como realmente era, incluso cuando yo misma no podía verlo. La historia de mi transformación había llegado a su conclusión perfecta. De la desesperación había nacido la esperanza, de la traición había surgido la redención, y de la pérdida más dolorosa había emergido el descubrimiento más valioso. Y mientras la noche me arrullaba hacia el descanso, supe que mañana despertaría no como la mujer que había sido, sino como la mujer que siempre estuve destinada a ser fuerte, independiente, compasiva y completamente, absolutamente libre.